Ahora sí, Juan, el título de la charla que presenta se denomina Arquitectura balanceada versus desbalanceada. Lo escuchamos. Gracias, gracias Jorgelina. Muchos de ustedes se sentirán identificados con esta imagen. Es muy de los latinos el estar acostumbrados a vivir en el caos. Caos económico, caos político, caos tecnológico. Y eso, si bien tiene algunas ventajas, la principal ventaja es que estamos preparados para lo imprevisto, estamos preparados para cualquier cosa. Sin embargo, tiene muchas desventajas porque se vuelve muy ineficiente la operación de un sistema al no documentar, al no registrar, al no planificar adecuadamente. Vivimos poniendo parches, solucionando la necesidad del hoy y sin proyectarnos hacia el futuro. Es importante tener en cuenta que todas las decisiones que tomamos hoy tienen que ser tomadas pensando en un futuro de 5 a 10 años, que si bien no lo conocemos, debemos de tener la capacidad de imaginarlo. Y bueno, para pasar del caos al orden, el primer paso es una buena planificación. Bueno, como ya dijo Jorgelina, muchos de ustedes me conocen. Yo soy Juan García Viz, tan viejo como el cable. Vengo aquí a hablarles de este tema que muchos están cuestionando. Comparación entre arquitecturas balanceadas versus arquitecturas desbalanceadas. Cuando nos metemos en FTTH, nos vamos a encontrar con dos esquemas de distribución o con dos arquitecturas. Lo que vemos arriba es la arquitectura balanceada o tipo estrella, donde la fibra óptica que se divide en la calle pasa por 1, 2 o hasta 3 niveles de división óptica. De esta manera logramos alimentar lo que conocemos como nodo PON, que haciendo una analogía es similar al nodo tradicional HFC. Ayer Mariano les comentó toda la evolución del HFC y cómo exprimir la inversión que se hizo en la red al máximo. Es una muy buena presentación, fue una muy buena presentación. Comparto la trayectoria porque todos recorrimos más o menos el mismo camino. Aparte con Mariano compartimos la misma escuela, los dos salimos del mismo industrial y los dos pasamos por Cablevisión, así que vamos transitando la misma hoja de ruta. El único punto donde yo quizás me desengancho es la última parte. Yo no defiendo al Doxis hasta la muerte, sino que justamente lo defiendo mientras proteja la inversión ya realizada en red HFC y cuando ya tengo que reconstruir la red o cuando tengo que ir a Remote PHY, Remote MAC-PHY y reemplazar todos los nodos por otro tipo de dispositivo, ya la inversión es muy cara. Para un greenfield, para uno que empieza hoy, no queda duda que la fibra a la casa es el futuro. Para un brownfield, uno que ya tiene una herencia, tiene un legacy, está tratando de darle el mayor oxígeno posible a ese enfermo que está hoy en terapia intensiva. Y justamente hablando de lo que es... esta lupa es rara. La otra arquitectura típica de FTTH se asemeja mucho más a lo que conocemos del histórico árbol y rama y luego el HFC, cuando teníamos que distribuir señales de radiofrecuencia. Es el esquema desbalanceado, donde tenemos una línea de la cual periódicamente vamos derivando parte de la señal para conectar potenciales clientes o usuarios. La diferencia cuando nos metemos en el mundo de fibra es que antes en HFC lo común era hablar de dB de atenuación entre la señal que llegaba al TAP y la señal que se derivaba al usuario. Y teníamos TAP de 26, 23, 20, etc. En cambio en FTTH es más común hablar de porcentajes. Entonces cuando tenemos una caja 90-10 significa que el 90% de la señal pasa y el 10%
se deriva hacia los clientes. A medida que vamos avanzando, tengo cada vez menos señal y entonces es mayor el porcentaje que yo debo derivar. Básicamente lo que vamos a hacer en esta charla es analizar cuál es el alcance máximo según diferentes arquitecturas y según estemos ofreciendo servicio de televisión por RF, overlay o no. Y nuevamente vuelvo al viejo concepto del caos y orden. No vale el método de prueba y error. Son cuentas muy simples, nada más que tenemos que hacer sumas y restas. Y el concepto de lean budget es justamente como una economía doméstica. ¿Cuánta potencia tengo para gastar? ¿Con cuánta potencia tengo que llegar al ONT? ¿Y cómo la voy perdiendo por el camino entre fibra, pasivos, divisores, empalmes, etcétera? Y justamente en el cálculo del alcance máximo tenemos dos tipos de alcance. Esto lo menciono porque el segundo, si bien nunca es un factor limitante, es importante tener en cuenta que existe. Tenemos un alcance físico que está definido por el lean budget, como dije antes, cuánta potencia tengo para gastar y cómo la gasto. Y después también tengo un alcance lógico, porque en la comunicación del OLT con las diferentes ONTs, como tengo un tránsito por diferentes longitudes de fibra, es necesario precompensar y cada ONT tiene que empezar a transmitir un tiempo antes de la ventana asignada para que no se produzcan colisiones. Entonces existe un límite lógico que es la máxima distancia que puede compensar. Porque si bien hablamos que el budget óptico me permite llegar 20, 30 kilómetros, uno dice, bueno, si en vez de dividir por 64 divido por 32, puedo llegar más lejos. Por 16, más lejos. Por 8, más lejos. Por 4, más lejos. Pero ¿cuál es el límite? 60 kilómetros. En lo que hace a las ópticas de los OLTs, tenemos básicamente tres tipos de óptica. B+, C+, y C++. Cada una está caracterizada, básicamente lo que más nos interesa es potencia óptica de transmisión y sensibilidad óptica de recepción. Estos valores no son absolutos, tenemos una ventana, tenemos un rango. En los cálculos que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar el valor medio. Si nos ponemos siempre en el peor caso de todos, peor caso de la potencia, mínima potencia, peor caso de atenuación, máxima atenuación, si nos ponemos siempre en el peor caso, vamos a estar penalizando demasiado el cálculo y nos va a resultar que capaz que nada más que podemos hacer un par de kilómetros. De las tres ópticas, la óptica más comúnmente usada hoy es la C+. En el lado del ONT también tenemos distintos tipos de óptica. El ONT también puede tener óptica B+ y óptica C+, pero a diferencia de lo que sucede con el OLT, siempre nos vamos a inclinar, o casi siempre nos vamos a inclinar por la B+, por cuestiones de economía. En el OLT, la óptica C+ es más cara, pero son pocas. En cambio, el efecto multiplicador de la ONT que va a aplicar sobre todo la base de clientes hace que nos movamos en general a la óptica B+. Y tenemos, igual que antes, una ventana porque no podemos llegar al ONT con demasiada potencia, vamos a correr riesgo de saturación y hasta de dañar al puerto, con lo cual nunca se les ocurra conectar un ONT directo al puerto de la OLT, porque en el puerto de la OLT puedo salir hasta con más 7 dB y en el ONT el umbral para no entrar en saturación es de -8, o sea, hay mucha diferencia. Aún poniendo una caja NAP de 8 bocas, estoy bajando 10 dB y estaría arriba de este nivel de saturación, o sea, tengo que atenuar más. Y por otro lado, tengo un umbral de recepción, que esa sí es una diferencia que tengo entre el B+ y el C+, porque logro una extensión del umbral. O sea, el C+ me va a convenir porque voy a tener una operación más segura.
porque voy a extender el budget, porque a mí lo que me importa es que voy a poder llegar hasta menos 30, mientras que con el otro voy a llegar hasta menos 27. Y 3 dB es mucho. Tampoco es recomendable exigir la operación hasta el budget. Siempre se busca tener un par de dB de margen para la posibilidad de corregir errores por variación del budget, porque se dobló la fibra, le pegaron un tirón al conector. Siempre tener 2 o 3 dB de reserva es una costumbre saludable. Otro elemento que aparece en este cálculo es el EDFA Splitter Multiplexer. Ustedes ya lo conocen. EDFA amplifica la señal, Splitter divide, multiplexor combina con cada una de las salidas del OLT para sumar la señal de 1550 nanómetros que llega a televisión. Solo 2 comentarios importantes respecto al EDFA, y es, primero, cuidado con la potencia. Se maneja mucha potencia óptica, 20 dB milivatio, que es la potencia típica de uso, son 100 milivatios. Muchos lo extienden hasta 23 dB, y dicen, es un 15% más. Pero 3 dB es doble potencia, implica 200 milivatios. 200 milivatios en el puerto, ya corremos riesgo de quemar las ferrulas. En la calle, donde tenemos fusiones mal hechas, que capaz que queda una pequeña burbuja, se puede hasta quemar una fusión. Recién después del primer nivel de splitter, baja la potencia a valores más seguros. Además, el EDFA trabaja sobre una fibra dopada con herbio, en la cual se inyecta una longitud de onda de bombeo, y esa longitud de onda de bombeo tiene potencias que llegan a 4 o 6 vatios. Y el punto más débil del EDFA multiplexer es justamente el cartucho donde está la fibra dopada con herbio. Entonces, si yo le pido más potencia, no solo estoy atacando con más potencia en los puertos, sino que también estoy bombeando más potencia y atentando contra la vida útil del equipo. Última consideración para tener en cuenta: el multiplexer mezcla 1310 con 1490 por un lado y 1550 por otro, y esas son las longitudes de onda de GPON. Pero ¿qué pasa si me voy a XGS-PON? Tiene que ser un equipo diferente que el multiplexor soporte las longitudes de onda de XGS-PON. Valores de cálculo que no los vamos a entrar a analizar uno por uno son los valores de los pasivos, de los empalmes, de las fusiones, de los divisores. ¿Qué valores tomamos como base en nuestro análisis? Y en los equipos, aquí ven el OLT con la óptica C+, transmite entre 3 y 7 dB, tomemos 4 dB y medio, y el umbral de recepción en 1310 es de menos 32. Y vamos a hacer algunos cálculos, a ver cómo nos da. Con arquitectura balanceada, división por 64, hacemos la cuenta 20 kilómetros, TV con RF overlay, es simplemente, como dije antes, sumas y restas. Desde el OLT voy al EDFA, el EDFA va a tener una pequeña inserción, tomamos un dB, tengo conectores de los patchcore que también me van a sumar inserción, tengo 20 kilómetros de fibra con una fusión, un empalme cada 2 kilómetros, paso por una caja hub, que es el primer nivel de splitting, divido por 8, y me voy a una segunda caja NAP, donde divido por... No, ahí no, este es por 8. Porque es 8 por 8, 64. Esto es 128. Fe de ratas, corregir. Y cuando voy haciendo las cuentas, tanto para el lado de TV como de datos, voy restando las distintas atenuaciones. Ven que acá está tomada la caja NAP de 8 porque la pérdida está de 10,5. Estos son las dos pérdidas de las dos cajas, el splitter por 8 y la caja NAP terminal. Vemos que estamos bien
la señal que recibe es de menos 24,9 dB milivatio. Dijimos que el umbral era menos 27, 2 dB de margen, menos 25, está verde, fenómeno. Y la vuelta, llego al OLT con menos 28,7 y el umbral era de menos 32, también tengo margen. En lo que hace a TV estoy un poco justo, por eso le puse menos 7,2, porque el umbral lo tenemos en menos 8. Llego bien, pero no tengo demasiado margen para jugar. Ahora sí está bien la división por 16. Si lo quiero extender a 128, tengo que reducir el alcance a 6 kilómetros para que la cosa dé. Si le saco televisión, gano por dos lados. Por un lado, no tengo la inserción del ESFA-MUX, ni tengo un par de patchcores, y por otro no tengo la limitación de llegar con al menos menos 27, menos 8 dB para televisión. Eso me permite extender la llegada y puedo llegar hasta 24, 25 kilómetros. O sea, resumiendo hasta ahora, división por 64. Con TV llego hasta 20 kilómetros, sin TV llego hasta 24. Perdón, sigue siendo por 64. Esto es 10 dB y esto es por 8. Segundo fe de ratas. ¿Dónde se va para, no, ¿dónde se va para atrás? Este para atrás. Sí, estamos bien. Entonces acá vemos con TV y datos por 64, está bien. Con TV y datos 128 tengo que bajar a 6 kilómetros. Y si tengo solo datos, con 64 tengo 24 kilómetros y por 128 tengo 10. Si lo quiero exprimir demasiado, la cosa no da. Vamos al esquema desbalanceado. El esquema desbalanceado parte de una caja divisora que me abre en dos ramales y tengo después 3 NAP pasantes y una NAP terminal. Ahora, el esquema al cual nos empujan la mayoría de los proveedores es que todas las cajas pasantes sean iguales, sean 70-30, lo cual no se ajusta a la necesidad real, porque cada vez yo voy teniendo menos señal en el cable. ¿Y esto cómo lo vemos? En la primera caja lo que llega es menos 20 dB, me recontra sobra. En la segunda caja tengo menos 23 dB, estoy bien y cómodo. Y en la cuarta caja ya tengo menos 25,75 y ya estoy cerca del borde. O sea, estamos penalizando la tercera caja porque no hacemos una distribución eficiente de la energía. Entonces, antes llegábamos a 24 kilómetros y ahora, al pasar a la arquitectura desbalanceada, vamos a llegar solamente a 10. ¿Cómo lo podemos mejorar? Un poco. Si hacemos fuerza, algunos proveedores nos proveen NAP 50-50. Entonces, 70-30, 70-30 y la penalización que teníamos en la tercera la mejoramos con una caja 50-50. Vemos que ahora es bastante más parejo y todavía podríamos estirarlo un poquito más si esta capaz de 70-30 fuera un 80-20, porque acá todavía le sobra. Pero como vemos, ya lo extendimos de 10 a 12 kilómetros. ¿Qué pasa cuando le meto televisión? Ya vimos que televisión siempre me va a penalizar el budget y lo que resulta es que con televisión y con 50-50, en vez de 12 kilómetros se redujo a 8. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales? La parte más importante, hay que hacer cuentas.
no hay que presumir y un poquito más si llega, un poquito más si lo estiro. Ven que el budget me permite llegar en una distribución simétrica hasta 25 kilómetros con split por 64 y solo datos, y 20 kilómetros con split por 64 ITV. Y en el caso de la desbalanceada, puedo llegar hasta 12 kilómetros con split por 64, solo datos, y hasta 8 kilómetros con RF overlay y la arquitectura desbalanceada. Quiero agregar un concepto más. Usualmente nosotros asociamos red fusionada con arquitectura balanceada y red preconectorizada con arquitectura desbalanceada. Si bien esto es lo más común, y de hecho los cálculos que hice fueron sobre esa base, porque el desbalanceado, con las cuentas que hicimos, aparte tiene las atenuaciones de los conectores, que van a ser más altas que las atenuaciones de las fusiones. Podemos tener también un preconectorizado asimétrico o un fusionado desbalanceado. En el desbalanceado, en vez de dividir por 2 y después tener la cascada, puedo tener una primera división por 8 preconectorizada y salir a 8 cajas NAP terminales. Un caso particular que quería mencionar es la situación de alta densidad en edificios, situación que se da, por ejemplo, en centros urbanos de diferentes ciudades. En Buenos Aires hasta superamos esta consideración, pero si tomamos, por ejemplo, edificios de 32 departamentos, que serían 8 pisos por 4 departamentos por piso, que es un edificio medio, y una penetración del 50%, cada cuadra tiene 8 edificios, como mínimo para cubrir este requisito yo tengo que dejar 2 pelos de fibra por cada cara de la manzana. Cada pelo de fibra va a alimentar a 4 edificios, entonces tengo un primer nivel de división óptica por 4 acá, y después voy a tener 2 cajas NAP por edificio, o sea, 16 bocas por edificio. Nunca voy a poder atender una demanda del 100%, pero es lo mínimo que debería contemplar para algo razonable. Pero fíjense que para esto ya tengo 8 fibras por manzana. Entonces la cantidad de fibras que se van incrementando es terrible. Ya me vienen a correr con la escoba. Me queda poquito, Jorgelina. Y largaron antes y tengo medio minuto. Un concepto que se incorporó y que viene avanzando y pesando fuerte es el del hub u OLT remoto. Si bien dijimos que es posible cubrir un radio de 20, 25 kilómetros, no es recomendable exprimir todo al límite. Por eso hablo de un radio de 15 kilómetros. Y si se trata de una ciudad que se expande, es más productivo hacer un salto de 30 kilómetros y alimentar desde ambos extremos hacia los bordes. Es más, si uno se pone a hacer un análisis de costos, si quisiera seguir tirando troncales de 144 pelos de fibra para alimentar esas zonas remotas, empieza a ser muy caro la inversión que se requiere en esos troncales. Y hay un punto que también se empieza a balancear. Si en vez de tirar troncales largos de tantas fibras, no es preferible tener un vínculo de datos y armar una OLT remota que puede estar en un hub, que sería una propiedad, en un gabinete, o incluso hay equipos de outdoor que se pueden adosar en una columna, en un poste. Y ya vamos cerrando con esta y más o menos entro en tiempo. No es excluyente, estas son
menciones de algunas marcas comerciales, no son las únicas, hay más, pero vemos como posibles soluciones OLT en un gabinete, una OLT tipo Pizza Box, que capaz que nada más que tiene 4 puertos PON. En una de esas, en la situación de zonas de muy alta, es para los dos extremos esto aplica. En zonas de muy alta densidad, quizás es más conveniente acercar la OLT. O sea, en esa manzana que me requería 8 pelos de fibra, capaz que con 2 pelos de fibra alimento una OLT y de ahí doy servicio a la manzana. Equipos de outdoor, equipos Pizza Box. Y estas son otras soluciones chinas, es una marca que se llama Visol, Visolution, que tiene incluso un OLT que es como un nodo y que tiene también el EDFA dentro, porque el otro tema es cuando yo voy a remotizar el OLT, ¿qué hago con la televisión? Si yo estaba haciendo televisión por streaming, ningún problema. Ahora, si estoy haciendo televisión mediante RF Overlay, también tengo que remotizar el EDFA Splitter Multiplexer. Esto no sé si era un OLT de 4 puertos y un EDFA también pequeñito de 4 puertos. Y hablando de cosas pequeñas, otro mini es una mini OLT de un solo puerto, como si fuera una ONT. Pero yo podría llegar con enlace de datos a un edificio y desde ahí dividir por 64 o por 128. Bueno, esto fue muy rápido, pero creo que está en la cabeza de todos que el futuro está en las redes de fibra óptica y el secreto está en construir una red que sea flexible y escalable. Escalable porque el futuro siempre nos van corriendo la meta y hoy es GPON, después va a ser XGS-PON, después va a ser 50 gigapon y no para. Bueno, si no despedimos entonces a Juan, muchas gracias, Juan.